Buenos días. Si gustan, podemos empezar para que... Ah, muy bien. Bien, pues buenos días a todas, a todos los que nos están acompañando en este momento a nuestra charla sobre los grupos porriles. Hoy, para esta charla, nos acompaña el doctor Hugo Sánchez Guriño, a quien le agradecemos de antemano su disposición a darnos esta plática muy ad hoc en estos momentos por los que estamos pasando en el CCH Naucalpan. ¿No? Creo que en ese sentido nos va a dar como mucha luz y entender un poco, ¿no? También la dinámica, la estructura de estos grupos, ¿no? Y un tanto también su función dentro de la universidad. Entonces, me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular del doctor. El doctor Hugo Sánchez Guriño es doctor en ciencia política por parte de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNICO-NACID, profesor investigador de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. Es autor de más de 30 libros y artículos especializados. En ese sentido, una de sus líneas de investigación es movimientos estudiantiles en México y los grupos de choque y porrismo en la UNAM. Además del libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos de Choque en la UNAM 1930-1990, también se encuentran los siguientes, por mencionar solo algunos. López Obrador, 2018, Al cielo por asalto, editado en la UNAM FES Aragón en el 2020. Prensa y poder en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también editado en la misma UNAM FES Aragón en el 2018. Comunicación política y pensamiento crítico de América Latina en los tiempos globales, del 2017, Entre Fox y una mujer desnuda, del 2009, Partidos políticos y sucesión presidencial en México, 2012, del 2012, y colabora regularmente como analista político en Radio y TV UNAM y en los noticieros de Javier Solórzano, así como de José Luis Arévalo en TV Mexiquense. Entonces, pues sin más preámbulos, le cedemos el micrófono al doctor para empezar a escuchar su charla. Reitero que seguramente va a ser muy enriquecedora e interesante para nosotros y nosotras. Y una vez que él termine, pues ya empezaríamos el proceso de preguntas, comentarios, participaciones que quieran hacer quienes nos están acompañando esta mañana y quienes se vayan integrando también. Muchas gracias, doctor Cudiño, y le cedo los micrófonos. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya habíamos tenido algún contacto hace tiempo, pero como todos andamos con la agenda llena de actividades, las clases, los alumnos, exámenes y 20,000 cosas, se había complicado, pero bueno, ahorita, dada esta coyuntura y la gravedad de esta situación, pues el profesor Nolasco me comunicó y ya hicimos este pequeño paréntesis de espacio con todas estas actividades que nos tienen ahorita un poco atiborrados y pues realmente trataremos de dar una reflexión muy breve de este problema que pues, realmente es muy complejo y tiene una gran cantidad de aristas y de vínculos, a veces muy oscuros y a veces difíciles, ¿no? De entender, de comprender. Entonces, como hemos venido comentándolo en distintos medios, con colegas periodistas y demás, pues este fenómeno está por cumplir 100 años de vida, o sea, no es cualquier cosa hablar de los porros, o sea, es hablar de una figura eh, una figura juvenil y estudiantil que ha estado presente durante 100 años de vida en la Universidad Nacional. Entonces, no es cualquier cosa, quiere decir que es un personaje, un actor político que ha sido funcional, que ha tenido una razón de ser
en la universidad y que por eso ha existido tanto tiempo y pues por lo que se vislumbra seguirá existiendo y que recientemente, precisamente el 8 de mayo reapareció de manera violenta, justamente aquí en Naucalpan, con este joven de Acatlán, víctima de la acción violenta y con una respuesta, pues yo diría que tardía de la autoridad de esa comunidad y también una respuesta lenta por parte de la autoridad universitaria local y también de la rectoría. Y un poquito oscura la explicación, como por allí lo subíamos en la página de Facebook, unas fotografías que tomamos de la marcha que tuvieron hace unos días la comunidad de Naucalpan, un grafiti ahí que decía, que hace referencia justamente a la versión que las autoridades dan de la muerte de este joven de Acatlán. Entonces, frente a este panorama, pues es más o menos con esta explicación iniciaríamos. Realmente nosotros retomamos esta frase de uno de los grandes periodistas de México, también profesor de la UNAM, ya fallecido, Miguel Ángel Granado Chapa, que utilizaba mucho esta frase de demasiados fierros en la lumbre para hacer referencia a un entorno y a un contexto violento o polarizado de confrontación. Me parece que en este momento estamos viviendo algo parecido. Están los cierres de campañas, de políticas de los partidos ya rumbo a la sucesión presidencial. Estamos viendo un entorno que se ha radicalizado con la violencia de los cárteles. En las redes sociales también vemos una confrontación violenta con este hashtag de narcopresidente. La polarización en la confrontación parecería ser el diálogo de todos los días. Y en ese contexto, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador hace una crítica justamente una semana antes de los acontecimientos en Naucalpan, o unos días antes, hace una crítica muy dura a la UNAM, diciendo que es un refugio de corruptos y de la burocracia dorada, y otra vez esa idea de que se ha derechizado la UNAM. En esos días, la candidata a jefa de gobierno de la ciudad, la señora Clara Brugada, tiene un evento en Ciudad Universitaria. De último minuto cancelan ese evento y la señora Brugada lleva a cabo su evento fuera de Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria aparecen los colectivos del Bloque Negro, estos jóvenes encapuchados. En las puertas de Palacio Nacional, los activistas de Yotzinapa lanzan petardos. Y en estos días también un grupo de intelectuales, la mayoría de la UNAM, algunos muy destacados, dan a conocer un manifiesto en el que apoyan o llaman a apoyar a la candidata del PREAN, a esta señora Xóchitl Gálvez, y destacan entre los firmantes al menos tres rectores de la UNAM, o 13 rectores, ¿no? Uno es Francisco Barnés, el otro es José Sarucán y el tercero es José Narro. Solo faltaron de firmar Enrique Grau, que es el rector que recientemente terminó su gestión, y Juan Ramón de la Fuente, que es parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Y en todo este entorno, pues vemos que reaparece el porrismo en Naucalpan. Nos parece que este es más o menos el contexto. eh, de manera pues muy sintética, eh, todos los medios manejan esta idea de que hubo terror y violencia en Naucalpan, que estos grupos porriles llegaron con petardos y con una actitud de ataque directamente a jóvenes de esta comunidad, y que en medio de esta trifulca un joven resulta víctima, pierde la vida, hay 15 lesionados, 8 detenidos, y
pues la rectoría emite un comunicado donde dice que estas acciones pretenden desestabilizar a la universidad a 15 días de la elección presidencial. Esto genera que algunas escuelas, como filosofía y letras, como ciencias políticas, hagan paros de apoyo, tomen sus escuelas y, digamos, entre en funciones la llamada asamblea interuniversitaria. Y en este contexto también el señor rector Lomelí pues hace una declaración que en cierta medida pues es como las declaraciones que hacen todos los directivos políticos en turno. Él dice que eh, rechaza la manifestación de estos grupos de presión que se disfrazan con un uniforme deportivo, pero que su objetivo es agredir e intimidar a la comunidad estudiantil. Y el rector Lomelí dice que estableció contacto con el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México, con el director del Politécnico, con el propósito de erradicar a estos grupos violentos que actúan impunemente. Obviamente, esta es la declaración oficial. Y mientras esto ocurre, el movimiento estudiantil en su conjunto, tanto en Naucalpan como en buena parte de las escuelas de la UNAM, pues exige erradicar a estos grupos de choque y solicita mayor seguridad y ante todo justicia por la muerte de su compañero de Fezacatlán, Oscar Yael, fallecido justamente el 8 de mayo. Eh, estos hechos ocurridos justamente el 8 de mayo y todo este contexto que acabamos de enumerar como parte introductoria, pues nos remiten a hace 6 años, exactamente hace 6 años, cuando ya el presidente electo es López Obrador, en septiembre de 2018, y en ese momento eh, ya él prácticamente está a unos meses de tomar protesta como tal y en ese momento reaparece un grupo, bueno, tres grupos de porros eh, que agreden una manifestación de estudiantes de CCH, pero Azcapotzalco, es decir, hace 6 años el conflicto estaba en Azcapotzalco, hoy está en Naucalpan. Y bueno, nosotros decimos que esto que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, Vallejo, Azcapotzalco y Naucalpan, son pues el escenario favorito de estos grupos en momentos políticos coyunturales. Aparecen, ejercen violencia sobre la comunidad, generan un impacto mediático y bueno, eh, se repliegan, a veces dependiendo de las circunstancias del contexto de las escuelas. En este 2018, hace 6 años, pues estos jóvenes que aparecieron en plena explanada de rectoría, todo el mundo los fotografió, los grabó, los subió en vivo a las redes sociales, cosa que no había ocurrido en muchos años, excepto, como ustedes pueden ver aquí en la presentación, excepto esos famosos testimonios gráficos de 1971 de los halcones, que son una versión de los grupos de choque. Allá aparece una foto en blanco y negro de uno de los jefes de los halcones en 1971 allí en la avenida de San Cosme, por la normal, y del lado izquierdo aparece una fotografía de un joven ya milenia de 2018, digamos un porro del 2018 y a la derecha un porro de 1971 del siglo pasado y uno del siglo XXI. Abajo, bueno, ya está una fotografía de cómo llegaron estos grupos a la explanada de Rectoría. Eh, pues nosotros hemos, una de las líneas de investigación que hemos trabajado por muchos años es justamente cómo surgen estos grupos en la historia de la Universidad Nacional. Y
pues llama poderosamente la atención que no es cualquier cosa, como decíamos en la introducción de esta conversación, porque el porrismo está como muy estrechamente ligado con la cultura universitaria, con la identidad universitaria. Bastan citar dos ejemplos muy concretos. El himno universitario que todos cantamos, el famoso Goya, que todo mundo canta cuando inician los cursos o cuando terminan los cursos o cuando hay un evento importante o cuando se entregan diplomas de fin de semestre o cuando la gente termina una carrera universitaria, etcétera, nunca falta ese grito. Bueno, ese grito fue creado por estos grupos de choque en los años 50. Entonces, si el himno universitario fue creado por los grupos de choque, bueno, pues forma parte de la identidad universitaria. A nadie le ha preocupado borrar ese himno y crear algo nuevo, algo que no lo vincule con esos grupos. Y el segundo elemento de esta identidad nacional, que es también muy importante, lo observamos allí en la biblioteca central. Exactamente, está Rectoría, enfrente está la biblioteca central, a un ladito de la Facultad de Filosofía y Letras. Y si ustedes se detienen a ver el mural, estos murales de O'Gorman, que son parte de, pues, patrimonio cultural de la humanidad, ustedes allí podrán observar en uno de los murales, en la parte inferior izquierda, aparece un joven jugador de fútbol americano. Allí que es, digamos, en el fútbol americano juvenil, estudiantil de los años 50, allí es donde se gesta el porrismo y los grupos de choque. Entonces, esos dos pequeños ejemplos muy, pues, simbólicos, pues nos muestran que este fenómeno está muy arraigado, tiene raíces históricas muy sólidas en la historia de la universidad. Y bueno, pues eso es inevitable reconocerlo, aceptarlo, comprenderlo y tratar de entenderlo. Entonces, aquí nosotros decimos que sobre los años 40 del siglo pasado, ya algunos rectores, como este rector Brito Pucher, es de los primeros que oficializa una de estas porras juveniles y que los alumnos la bautizaron como la porra Bristapo, en referencia a la Gestapo alemana, y otros jóvenes de esa época los llamaron los pistolos a ese grupo de choque. Aunque, como ya lo decíamos también al principio, es en los años 20 cuando realmente surge el primer grupo de estos prefectos conocidos como gorilas, y después ya en los años 30 otro rector, el rector Chico Gorné, pues organizó su propio grupo de choque. Aquí es muy anecdótico este periodo de este rector, porque quien narra muy bien todas las peripecias de este porro, de este líder de los porros, Aurelio Vallados, es precisamente el gran cronista Salvador Novo, del que tenemos allí la portada de su libro. Este cronista narra muy bien las peripecias de este porro, al grado de que muchos años después, en algún evento público donde estaba el cronista Novo, llegó este porro con su grupo y no lo golpearon propiamente, pero sí, digamos, intentaron vejarlo. O sea, le rompieron la ropa, lo empujaron, hicieron bromas de su condición, de que este escritor, pues sabemos que fue de los primeros escritores homosexuales, que hizo pública su preferencia sexual en una época en la que México era más conservador. Entonces, este grupo del Fósforo llegaron a ese evento, y trataron de dejarlo. Y bueno, Salvador Novo, pues, es de los que mejor documenta ese periodo. Eh, Después, bueno, ya pasamos a lo que es
pues digamos, la época dorada, ¿no? Podemos decir que la época dorada del porrismo. Allí ustedes lo ven, es en esa época que es en los años 50, hay una gran cantidad de películas en blanco y negro que relatan muy bien la vida de los universitarios de esa generación y en esa época pues se utilizaban estos suéteres que el presidente Miguel Alemán le regalaba al líder de esa porra, que era este señor conocido como Palillo, que digamos que era como el relacionista de esa porra, pero bueno, abajo de él estaba el grupo de choque. Él, digamos, era el ejecutivo, el líder ejecutivo de la porra. En esta época, pues es cuando se institucionalizan estos grupos, cuando realmente la presidencia en México, pues los patrocina. Los patrocina es el momento en el que la UNAM ya está en ciudad universitaria, ya es la época en la que eh, buena parte de los cuadros dirigentes del país son de la UNAM, son los famosos licenciados, empezando por el presidente alemán, y entonces el fenómeno del porrismo allí es donde se consolida. Es, digamos, su época, la época dorada, la época en la que ellos tienen todo tipo de apoyos económicos, apoyos legales y una impunidad pues absoluta para cometer sus desmanes y sus distintas actividades violentas. De ahí damos un salto nosotros ya a los años 80 y eh, decimos que este fenómeno se expresa en esa época en los grupos culturales y en los grupos deportivos que hay en la universidad. Y comentamos que justamente el Congreso Universitario que se llevó a cabo en esa época, en 1990, tuvo, digamos, que una agenda en la que se abordaba el tema del porrismo, pero no pasó de ser un simple tema de agenda porque no ha logrado erradicarse. Eh, al checar algunos documentos oficiales internos de la Dirección General de Servicios Generales de la UNAM, ellos hablan de grupos vandálicos y dicen que la mayoría son ajenos a la institución. Obviamente, algunos en algo tiene razón este reporte, pero también es cierto que muchos de esos grupos están totalmente eh, patrocinados, financiados, organizados dentro de la institución. Eh, Regresando al año de 2018, o sea, hace 6 años, parecía que esa transición de Peña Nieto al gobierno de AMLO iba a ser como una transición de terciopelo, pero bueno, el 3 de septiembre aparecen estos grupos y como decíamos, a la luz pública golpean y someten a los estudiantes de Azcapotzalco y pues todo el mundo se sorprendió, a mucha gente le pareció algo inexplicable y no le encontraban razón de ser a esa reaparición de estos grupos hace 6 años. Y algo muy parecido ocurre ahorita y hay gente que no entiende muy bien la lógica por qué apareció en ese grupo o esos grupos, por qué en un CCH, por qué no en una facultad y por qué con esas acciones, etcétera. Eh, Hace 6 años, bueno, cuando todo esto ocurre, en 48 horas la universidad casi se paraliza en su conjunto, a diferencia de 6 años después, ahorita con lo ocurrido en la Ocalpan, pues observamos a probablemente 4 o 5 facultades que se solidarizan con este movimiento, pero el grueso de la universidad sigue funcionando. No, no, no hay una parálisis como ocurrió hace 6 años, y hace 6 años una de las demandas de la Asamblea Interuniversitaria era la renuncia del rector, Enrique Grau, y del director general de los SH. Otra de las demandas pues, era expulsar y acabar con los grupos porriles, y la tercera, cumplir con las demandas del pliego petitorio de Azcapotzalco.
Hoy en día la renuncia del rector pues, no aparece hasta donde yo he visto entre las demandas. eh, eh, Expulsar y acabar con los grupos porriles sigue siendo una demanda vigente y también el pliego petitorio que supongo tienen en Naucalpan. Eh, bueno, aquí nosotros hemos tratado durante todo este periodo que hemos analizado este fenómeno, pues de aterrizar en una definición teórica, que finalmente es una definición teórica, entre la teoría y la realidad hay mucha diferencia de lo que es un porro, ¿no? De lo que es el porrismo. Aquí decimos que es una asociación de pandilleros jóvenes que aparecen como un grupo de animación y cuyos lazos de identidad se articulan con el deporte que practica su equipo favorito en los campos universitarios y que se erigen como un medio de violencia y la agresión física dentro y fuera de las canchas. Y también esta asociación de jóvenes pandilleros se convierten como en unos intermediarios o en unos mediadores parasitarios entre la policía y la autoridad universitaria y que tienen como soporte a un grupo político externo a la universidad y a funcionarios universitarios. El porrismo, pues son grupos violentos, extorsionadores, parasitarios, que vulneran los derechos de los estudiantes y de sus comunidades a través del terror y de la violencia y que finalmente su función no es estrictamente delincuencial, sino es una función política. Ellos actúan así porque hay un trasfondo político en su accionar. Bueno, aquí nosotros hacíamos referencia que en ese 2018 se dio hace 6 años una cierta moda de movimientos estudiantiles en la red de una cierta moda del ciberactivismo en la red. Sin embargo, la reaparición de estos porros de carne y hueso, pues nos hizo ver que los movimientos sociales y estudiantiles no solo, digamos, están en la red y ejercen sobre ellos presión y represión, sino también pues eh, de carne y hueso, ¿no? No solo un movimiento virtual, sino un movimiento de carne y hueso también se presenta este fenómeno. Nosotros pues nos hacíamos esta pregunta porque reaparecían los porros millennials y deslizábamos tres hipótesis hace 6 años, algunas de ellas todavía vigente ahorita. La primera decíamos que se trataba de empañar la toma de posesión del presidente electo, o sea, de AMLO en diciembre, dejando en sus manos la solución del complejo problema de los porros en la Universidad Nacional. Esa hipótesis la planteamos hace 6 años. Hoy, a 6 años de distancia, en Naucalpan, pues esa hipótesis más o menos sigue vigente con varios agregados. El primero, pues también se trata de empañar la imagen de Claudia Sheinbaum, porque de los tres candidatos presidenciales, quien más vínculos tiene con la UNAM es Sheinbaum, y no perdamos de vista que su mano derecha, su operador político más importante es el rector, bueno, es el doctor Juan Ramón de la Fuente, que fue rector de la UNAM, y entonces ese es el agregado que tendríamos en la primera hipótesis. La segunda hipótesis de hace 6 años, pues es que se acercaba el 2 de octubre y la UNAM había desplegado un amplio programa para conmemorar los 50 años de 1968. Y entonces la hipótesis que nosotros deslizamos es que la aparición de los grupos porriles era también como dar un mensaje. Ustedes celebren sus 68, pero nosotros seguimos existiendo como grupo de choque, como grupo represor, y aquí estamos, ¿no? Algo similar también 6 años después, ahorita yo creo que lo de Naucalpan ratificaría eso. Esta misma hipótesis, quizá con un agregado,
aquí ya no hablamos de proximidad del 2 de octubre, pero sí hablamos de que estos grupos, eh, pueden decir ustedes, tendrán su cuarta transformación, pero nosotros seguimos presentes, seguimos siendo un grupo de choque, seguimos siendo un grupo violento y aquí estamos. Y la tercera hipótesis de hace 6 años, pues es que se estaba dando el final de la rectoría del rector Grau. Nos estaba dando una lucha interna en la UNAM por la sucesión del señor rector. Hoy, a 6 años de distancia, quien quedó como rector es el doctor, que es economista e historiador, Leonardo Lomelí, que seguramente es colega de ustedes, bueno, de algunos de los compañeros aquí del Colegio de Historia, y tiene 5 meses en el cargo, el rector Lomelí, pero ha sido duramente criticado por el presidente López Obrador porque él forma parte de ese grupo de intelectuales que el presidente considera que son los que le han impregnado un sentido derechista a la universidad. Y pues muchos interpretan, se interpreta que también hay una lucha interna en la rectoría y que esta lucha interna de grupos y de intereses también propicia, es como un espacio ideal para que los grupos porriles aparezcan. Es un poco complejo, como lo pueden observar, pero bueno, este es parte, digamos, de esta reflexión que hemos venido haciendo. El movimiento estudiantil fuera porros de la UNAM de hace 6 años se estructuró en un tiempo récord. Esta velocidad se construyó y tuvo como eje las redes sociales, que fueron un punto de encuentro, de comunicación, de diálogo. Y hubo muchos hashtags, el fuera porros, UNAM sin violencia, etcétera. A 6 años de distancia, sí hay un movimiento estudiantil fuera porros de la UNAM, pero es menor, tiene menor fuerza, es más pequeño. Su presencia en las redes también es menor y los hashtags fuera porros también tiene un menor impacto que hace, que hace 6 años. Bueno, aquí pues ya nosotros hacemos ya una serie de conclusiones, una que estos grupos han estado vinculados y patrocinados por sectores gubernamentales externos a la institución y decimos que la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, entre otras, a través de la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas, el Partido Revolucionario Institucional y las autoridades centrales, ¿no? La rectoría, directores de bachillerato, escuelas y facultades. Y una de las conclusiones es que los grupos de choque, el forrismo, ha fungido como un contrapeso del movimiento estudiantil, especialmente del movimiento estudiantil que se declara de izquierda. Eh, bueno, dentro de estas conclusiones, pues está la Marcha del Silencio hace 6 años, y ustedes allí observan una fotografía del presidente Obrador con el ex rector Enrique Grau, cuando todavía había una relación armónica entre ambos personajes hace 6 años, pero un año después, pues ya el presidente rompió con Grau y ya lo llamó parte de la burocracia dorada, recordarán, y se iniciaron los ataques de AMLO sobre este rector y sobre su grupo político. Hace 6 años, la rectoría y los colectivos estudiantiles establecieron 2 mesas de negociación con el fin, pues, de llegar a acuerdos en materia de seguridad y también en materia de género, de violencia de género. Eh, el, pues ponemos aquí se vislumbraba incierto y había muchas contradicciones, muchos cabos sueltos, digámoslo así. Por ejemplo, nosotros detectamos hace 6 años que estos grupos de choque, antes de llegar a la rectoría,
fueron grabados, de dónde salieron el transporte en el que iban y cómo llegaron a CU, nadie los detuvo, entraron sin ningún problema y llegaron a atacar directamente a los estudiantes. Otro cabo suelto, pues que algunos de los detenidos fueron liberados rápidamente con argumentos muy simplones. Y un tercer cabo suelto es que la Secretaría de Gobernación y las procuradurías eh, pues llegaban a decir que solamente había 43 grupos de choque en la UNAM. Nosotros a lo largo, pues ya casi de 30 años que llevamos estudiando este fenómeno y siguiéndolo, pues tenemos registrados 52 grupos de choque, entonces allí no checa, ¿no? Pues, la Secretaría de Gobernación, las procuradurías tienen un ejército de personas trabajando, un presupuesto millonario para ello, pues deberían de tener un seguimiento preciso y puntual de estos problemas. Pues, una de dos, o falsearon la realidad para, este, pues sí, para distorsionar el problema, o son cómplices de estos grupos y entonces no se da la información correcta. Y el último punto que detectamos y que quizás llama muchísimo a la reflexión ahorita que ustedes están viviendo este problema en Naucalpan, es que la UNAM carece de un programa integral antiporrismo. Y el segundo aspecto es que la figura de porro no aparece en el marco teórico y jurídico de la UNAM. Si ustedes revisan la legislación universitaria, la ley orgánica, los estatutos, Sí, eh, yo no bien, pude. el funcionamiento de la UNAM, esa figura del porro no existe y eso le da impunidad también a este Ella personaje. lo organizó muy Bueno, pues ya en esta recta final, pues decimos que a 6 años de distancia, bien. las estructuras organizativas y financieras del porrismo siguen intactas. Y esto, bueno, pues lo acabamos de comprobar justamente en Naucalpan. Eh, nosotros observamos que en todo este periodo de tiempo, los colectivos estudiantiles, pues en esta asamblea que los agrupa, pues han mantenido la misma demanda, es decir, terminar con desmantelar los grupos de choque que no se han desmantelado. Ahora se ha agregado una nueva demanda que es terminar contra la violencia de género y homofobia en las escuelas. Estos grupos de porro siguen presentes, se han visibilizado más en los SHs, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. En sur es menor y bueno, frente a un ambiente político complejo como el que citamos y al principio de esta conversación, pues estos grupos de choque encuentran eh, todas las condiciones favorables para actuar violentamente, para sembrar el terror, para dejar un mensaje político y para que nadie los castigue. No, Entonces, bueno, me bueno, encanta. pues aquí cerraríamos esta participación y pues les agradezco su atención y pues podemos Qué bueno que no conversar. te doy lata. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Gudiño, por esta breve, pero creo que muy nutrida charla en torno a pues a este fenómeno, ¿no? Que, como usted señala, no es nuevo, ya tiene sus 100 años y que finalmente sí mantiene una estructura, una lógica, una dinámica. Y bueno, les pedimos a quienes tienen sus micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. O Jesús, si puedes tú cerrarlos desde donde estés. Gracias. Bien, entonces, compañeros, compañeras, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, ya sea
ya sea que quieran, exacto, levantar la manita o también a través del chat. Aquí iremos leyendo lo que ustedes nos compartan a través del chat. Y ya tenemos aquí dos participaciones. Voy primero con la maestra Ruth. Maestra Ruth, por favor. Gracias. Doctor Hugo, mucho gusto. Yo no lo conocía, le agradezco muchísimo. Para mí fue muy interesante, muy interesante saber todo eso, porque, bueno, yo soy historiadora y pues finalmente, y ya no como historiadora, ¿no? O sea, finalmente como académico y como parte de la comunidad, pues tenemos información, no sabemos más o menos como la historia del porrismo, pero pues lo oficial, ¿no? Así como como muy por la superficie. Esto que usted me está dando o que lo que nos acaba de comentar, bueno, pues me hace mucho sentido, ¿no? Con nuestra historia del siglo XX, me hace mucho sentido con muchas cosas. Y bueno, yo, primero le agradezco mucho. Y segundo, bueno, yo tengo como una pregunta, o no sé si es pregunta, no sé, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que es algo que yo no lo había contemplado y creo que muchos no lo habíamos contemplado eso que menciona, que es súper importante, que la figura del porro no aparece en los documentos estatutarios de la universidad. Entonces, pues justamente como no aparece, pues no existe y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero entonces, mi pregunta viene de ahí, o sea, ¿cómo se podría hacer o cómo la comunidad podría pedir que justamente se incluyan como parte de, porque ya estamos viendo que no van a desaparecer? Esa sería como la primera. Y la segunda es entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? O sea, si no van a desaparecer y justamente ya están como muy focalizados en una zona de confort que son los SHs, pues entonces, ¿qué nos toca a la comunidad que no pertenecemos a ellos o que no pertenecemos a su circundancia? O sea, nomás esperar el trancazo o vivir en la, en la, mm, en la duda, ¿no? Ahí en la incertidumbre, ¿no? De cuándo va a venir el petardo. O sea, eso sería como mis comentarios. ¿Cómo lo ve usted o cómo piensa o cómo cree que la comunidad se achera? Porque justamente pues es de ahí de donde usted está diciendo, ¿no? Que ya es como su zona de libre movimiento. ¿Qué podríamos hacer? Sí, pues efectivamente el punto es que sí suena eh, un poquito eh, contradictorio que haya ese vacío, digamos, en la legislación universitaria. A lo mejor, pues es un vacío que existe porque los propios eh, abogados, las propias autoridades universitarias, pues no desean que sea incluida esa figura porque a lo mejor eh, sancionarla o ejercer algún tipo de investigación y después penalización sobre esa figura implicaría a lo mejor tocar intereses políticos de muchos grupos o de personas, incluso externas a la universidad. Entonces, yo creo que ya ha habido como un silencio cómplice, ¿no? Ese es un aspecto desde el punto de vista jurídico. Ya en lo otro, pues el problema es que qué hacer como comunidad. Pues hay algunas propuestas que yo creo que en algún momento algunos directivos de los SH sobre todo, eh, pues yo creo que trataron de impulsar, pero no, nada más fue en un periodo corto. Algunas campañas de prevención, campañas de concientización. Yo considero que debería, ¿no? De hacerse, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, una suerte como de un mapa de riesgo, tanto de escuelas como de facultades y de áreas en las que son pues de alto riesgo, de alto impacto del porrismo. Un segundo elemento, pues sí, hacer campañas de concientización entre la comunidad, así como se ha hecho todas estas campañas de la violencia de género, hacer campañas, pero en contra del porrismo. Y en tercer lugar, pues definitivamente los protocolos que no existen
o sea, protocolos contra la violencia de un grupo porril, cuando un grupo porril actúe, qué protocolo se debe de seguir, tanto la autoridad como los maestros, como los alumnos, así como hay protocolos en el norte del país cuando llega algún grupo de un cártel a enfrentarse afuera de una escuela, ya los niños tienen un protocolo, ¿no? De seguridad o un protocolo para actuar y saber qué hacer. Así debería de haber en la UNAM, ¿no? En las escuelas que son víctimas de esto. Pero pues parece que hay oídos sordos a esas propuestas. Y bueno, eh, si hacemos esta retrospectiva en el tiempo, pues son muchísimos los intereses que ahí se juegan. Hay un aspecto que no comenté, pero que la maestra ahorita con su intervención da pie a ello. El porrismo también ha sido una escuela política de formación, o sea, hay muchos políticos de alto rango, o sea, secretarios de Estado, diputados, senadores, que se formaron en el porrismo, o sea, fueron porros como jóvenes y ahora pues son políticos profesionales. Si ustedes recuerdan, y eso allí creo que lo pueden checar en TikTok, hace unos 15 días, o sí, unos 15 días, en una sesión del INE, hubo allí una confrontación entre este señor Álvarez y Casa y Fernández Noroña, recordarán ustedes, y entonces Álvarez y Casa lo acusó de porro, ¿no? A Álvarez Noroña. Ahí se acusaron, se hicieron acusaciones y Álvarez y Casa lo acusó de porro. Entonces, en la política profesional eh, um, existen una gran cantidad de personajes que fueron formados en el porrismo. Entonces, el porrismo también es una escuela de formación política, de capacitación política. Entonces, es verdadero, parece un chiste de mal gusto, pero así es. Muchas gracias. Bien, antes de darle la palabra a Ricardo Cruz, nada más quiero hacer esta lectura del chat, porque me parece pertinente en este momento. Dice Ame, tengo entendido que la SAPSU sí tiene protocolos de agresión de grupos al exterior e interior de las entidades académicas. Sí, sí lo ¿Cuál, comparto. perdón? En el SAPSU, Ah, es PASU, acaba de corregir, es PASU. Y ahora sí, Ricardo Cruz, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta conferencia, esta clase. Me gustaría preguntar dos cosas que van relacionadas entre sí. A fin de cuentas, si entendemos, o bueno, si más bien si sabemos que el asunto de los porros no solo está en la UNAM, sino también está, por ejemplo, en el Poli o está en el Bachilleres, eh, como bien mencionaba, el asunto de los porros guarda una relación con su identidad y con los juegos deportivos. Eh, ¿qué sucede o qué tienen en común estos otros movimientos porriles que están en otras escuelas? Y en realidad la pregunta va en este sentido. Eh, ¿Se puede, o se sabe o hay modo de saber si hay una cuestión de clase social o de contexto social que vincule esta adhesión de los chicos a los porros? Porque vuelvo a formular la primera pregunta que no terminé de formularla, era ¿por qué pareciera o no hay porros en universidades privadas o en escuelas privadas? Entonces, perdón, sé que fue un poco confuso, vuelvo a repetir. La primera pregunta es, ¿hay una cuestión de clase social o de contexto social que vincule directamente al movimiento porril con las universidades particulares? Y en ese sentido, ¿qué sucede en las universidades privadas? ¿Se sabe algo al respecto o también hay cuadros de formación porriles dentro de las universidades privadas? Sobre todo si pensamos en función de la formación política. sí, bueno, la cuestión, sí hay un rasgo que tiene que ver con el origen de clase social, al menos desde que fueron creados estos grupos. De esa etapa histórica que estábamos narrando, cuando estaba la UNAM en el centro histórico,
buena parte de los jóvenes que formaban parte de esos grupos de choque eran de las colonias periféricas, de las colonias más pobres o de los cinturones de miseria que rodeaban justamente al barrio universitario. Y después, en los años siguientes, los porros más violentos eran de extracción proletaria. Incluso es ilustrativa esta película que seguramente usted ya vio, y si no, échele un ojo ya con una vista más crítica, la película de Cuarón Roma. En la película de Cuarón Roma, hay unas escenas donde esa es la parte también anecdótica de estos grupos de choque, donde aparecen estos grupos de choque que son entrenados en una zona que parece como Iztapalapa o como Santa Cruz Mellehualco, una cosa así. Y allí están muchos jóvenes de extracción, Nezahualcóyotl. o nezahualcóyotl muy humilde, que están entrenando y el entrenador de ellos, eso sí está documentado, es este actor, el doctor Sobek, ¿no? Que fue muy famoso en esos años, este actor de escapismo que aparecía en la televisión en esos años, que era un personaje atlético, físicamente, que dominaba distintas artes marciales y de lucha libre y demás. Y a lo largo de la historia, quienes formaban o quienes eran reclutados por estos grupos eran los jóvenes que eran buenos para el boxeo, para las artes marciales, para golpear, y los jóvenes violentos, y la mayoría de extracción socioeconómica baja, ¿no? Entonces, bueno, en su origen histórico, pues hay ese perfil. Quizá ya a lo mejor de los años 80 para acá fue cambiando, pero en la época dorada del porrismo, de la que comentábamos aquí, casi la mayoría de ellos eran de extracción eh, económica baja. Incluso hay porros famosísimos que allí en el libro que escribimos viene eh, parte de su comportamiento de esa época. No sé, aquí tenemos uno de los porros famosos, el Fitch, el Payo, el Pistolo, el Vejigas, em, el Manos de Palo, el Fakir, el Cavernario, el Vejigas, el Jeringa, el León de la Selva, el Nazi, el Jarocho. O sea, eso también tiene que ver, esos apodos y esos apelativos tienen que ver también con la cultura popular y tienen que ver con su sector de clase. En el caso de las de las universidades privadas, pues no, ese fenómeno no se da, primero, pues porque pues este fenómeno surge como grupos que son contrapeso o que pretenden neutralizar a un movimiento estudiantil de izquierda, a un movimiento estudiantil que critica al gobierno, que cuestiona la autoridad. Es una universidad privada, pues no tiene comunidades así, además no representa un peligro para el sistema. Entonces, ese fenómeno, no sé, quizás se dio pero no propiamente en las universidades privadas, sino que algunas universidades privadas, patrocinaban a grupos de choque de la UNAM, pero eso fue en los años 70, cuando en la UNAM surgieron los grupos de ultraderecha, ¿no? Como este grupo muy famoso, el MURO, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que era un movimiento de ultraderecha y que tenía presencia en la Facultad de Derecho y en algunas facultades muy conservadoras. Ellos recibían un financiamiento de escuelas privadas, y esos grupos pues, sí también tuvieron una época dorada, y muchos de los miembros de ese grupo, del Muro, incluso ahí en el libro que escribimos viendo una parte de esa historia, eh, se hacían llamar, bueno, tenían 12 dirigentes ese grupo, y se hacían llamar los 12 apóstoles. Eran 12 activistas de derecha
Y muchos de esos activistas ya en el gobierno de Fox, pues ocuparon cargos en secretarías de gobierno, en áreas de gobierno estratégicas de justamente de Vicente Fox, ¿no? Entonces, es el único caso donde hay una participación de escuelas privadas. Y ya hablando del Politécnico, pues en el Politécnico hay un porrismo, pero es más domesticable, es más manejable. Y en el caso de bachilleres ya es un porrismo, pues sí, 10 veces más manejable que el del poli. Por lo tanto, es un porrismo, digamos, eh, que es fácilmente identificable que haya un patrocinio político de ciertos grupos, porque finalmente, pues, bachilleres no representa ningún peligro político en sus comunidades. Los estudiantes, los profesores, etcétera, no representan una voz de una conciencia crítica frente al gobierno, cosa que sí ocurre con el CCH, con las propias facultades y demás. Lo que sí es que, bueno, en el Politécnico pues, ha servido para mantener a una comunidad muy quieta, muy tranquila, y en bachilleres también, pero allí tiene tintes más, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, más de un pandillerismo más apolítico, pero ese grupo de pandilleros de bachilleres son utilizados, como ocurrió con Naucalpan, con el CCL, son utilizados para golpear o para extorsionar o para acciones delictivas, ¿no? Como el narcomenudeo, como el robo, hormiga. O sea, hay una lista de acciones delictivas que muchos de esos grupos, sobre todo de las escuelas como de una jerarquía política menor a la UNAM, llevan a cabo. Entonces, eh, pues digamos, son pandilleros que viven de la extorsión, del asalto, pero su función política no es como la del porro de la UNAM. O sea, el porro de la UNAM es extorsionador, pero su función es más política, ¿no? Neutralizar, golpear, controlar al estudiante crítico, al profesor crítico, al trabajador crítico. Gracias. Leo rápidamente otro comentario de Eli. Dice, aunque no esté contemplada la figura de porro, por lo que se sanciona es por los actos, los que la normatividad sí establece como sancionados. Y justo es esa parte la que tiene impunidad, porque no se persigue como tal a esos grupos y evidentemente por la relación entre las autoridades y ellos. Este es el comentario de Eli. Y posteriormente Ame amplía su primer comentario, dice existe el protocolo, debería de puntualizarse la figura de porro, estoy de acuerdo, pero el protocolo existe. Tendríamos que ver cuál es la difusión que se da de los protocolos. Y bueno, Sí. quisiera comentar algo sobre estos comentarios, doctor, o nos vamos con la siguiente pregunta. Sí, pues es que en efecto probablemente sí la difusión de los protocolos, ahorita que estaba viendo aquí en el chat, eh, revisar ese protocolo y ver hasta donde yo sé, no se ha aplicado el famoso protocolo, porque no sé si de qué fecha sea, pero que mire qué interesante. Y es que esta es la parte más, pues, bueno, así ha sido siempre la universidad, como lo decía la primera profesora al principio, la profesora, que es historiadora, así siempre ha sido. O sea, es un fenómeno que tiene muchas contradicciones, tiene muchos elementos que no comprende uno, porque aparentemente, este, pues en la universidad hay equidad, hay respeto por la diversidad, por los derechos humanos y demás, y sin embargo, pues vemos que estos grupos tienen todo el tiempo que hemos citado, eh, justamente actuando de manera contraria a ello. Aquí no tiene fecha el protocolo, pero no sé de qué fecha, cuándo
cuándo lo habrán emitido, pero en efecto debería de difundirse entre las comunidades, hacer quizás una campaña pues de mayor concientización. Ahorita que veía aquí Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, la que ustedes ahorita les paso, ni siquiera la ubiqué. Les recuerdo que en el 2018, cuando poníamos estos hechos que ocurrieron en la explanada de Rectoría, aparecieron algunas fotografías y videos en los medios, y en esas fotografías aparecía un señor corpulento, un uniforme, me parece que de alguna de estas direcciones de seguridad, tratando de contener a un porro que golpeaba a un alumno, ¿no? Y después aparecían fotos en las que este señor se le veía dialogando con algunos porros. Eh, una semana después, pues se supo que este señor era uno de los jefes de seguridad de la UNAM, y lo apodaban el jefe Cobra o el jefe Cobrita, que en realidad pues era el jefe de un grupo de seguridad de la UNAM que a su vez tenía vínculos con estos grupos de choque. Entonces ahorita que ve el protocolo, pues es como si el porrismo crea su propio protocolo, ellos no lo cumplen, todo el mundo lo viola y bueno, y no lo difunden para colmo, pero bueno, es interesante. Gracias. Doctor Bruno Martínez. Sí, buenas tardes. Me gustaría más que una pregunta, darle mi opinión o mi punto de vista y ya usted me dirá qué opina con base a todo su conocimiento acerca de los porros. Fuera de asuntos políticos o como tal el grupo de choque, a mí me interesa más el lado de la integridad física y mental de los alumnos, ¿no? O sea, porque ustedes saben que como profesores y académicos, pues primero se tiene que pasar por la etapa de ser alumno, ¿no? Y entonces es una cuestión con la que espero que se puedan identificar. Ahora es diferente, al menos en esta generación, porque como usted lo menciona, el asunto político de los porros era apaciguar a aquel que cuestiona, aquel académico que no va regido tanto como al sistema. Y a lo que yo quiero llegar es que esta generación está un poco más apaciguada en ese sentido, porque pues venimos precisamente de una pandemia en la que la sobreestimulación digital y los medios digitales te manipulan para querer todo rápido, todo efímero, para no cuestionar, para y ligarte más a la cuestión del consumismo, ¿no? Y entonces esto apacigua la mentalidad de cuestionar de los estudiantes. Actualmente, como pasó en Naucalpan, se hizo supermediático y desgraciadamente ya llevó a la vida de un estudiante, pues obviamente eso despierta el sello del estudiante de la UNAM y más en concreto del CCH, que es revolución, ¿no? Hacer pancartas, cuestionar, asambleas, querer hablar, y a lo que voy yo y la opinión que me gustaría expresarle es que yo siento que porque sí, o sea, más que tratar de erradicar a los grupos porriles, que para mí eso es un pensamiento utópico, porque pues tienen relación con ciertos académicos, porque son grupos históricos que no de la noche a la mañana se van a terminar porque se exija, ¿no? Fervientemente que se haga, o sea, más, pero lo que sí está en nuestras manos como estudiante es cuidar nuestra integridad. Pero ¿cómo podemos cuidar nuestra integridad si la negligencia académica es una cosa de todos los días y no nada más en cuestión seguridad, sino en cuestión administrativa también? Me ha pasado y a varios compañeros también que vas a preguntar alguna cuestión académica y te terminan resolviendo primero los alumnos antes que los profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuidar nuestra integridad física si hay negligencia académica? Yo digo que la parte con la que se podría solucionar, al menos el protegerte de los grupos de choque, es haciendo campañas, como usted lo menciona, de concientización, pero más ligadas a los alumnos. ¿Por qué? Porque siento que el alumnado como tal puede infundir más el diálogo, y el diálogo por ende permite acciones más en concreto sensatas, ¿no? Y así
se va cuestionando, se van analizando los puntos, pero esa es la manera en la que yo podría ver una buena campaña de, ¿cómo se puede? Concientización para así cuestionar a la administración, porque yo no, yo, o yo como estudiante o varios estudiantes no pedimos como tal a la administración que ellos se encarguen precisamente de eliminar a todos los grupos de choque del mundo, ¿no? Al menos de la institución, pero sí cuidar la integridad física, porque se vieron muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque se extorsionan estudiantes afuera de las escuelas, porque no los dejan entrar si están alcoholizados, no se dejan entrar si no tienen credencial, no, no se deja entrar a ciertas horas y a la hora de la hora, cuando de verdad hay que cuidar la integridad de tu estudiante, tienes este tipo de cuestiones, a mi parecer, inaceptables. No sé usted qué opine acerca de todo esto. Sí, bueno, las campañas sí son necesarias precisamente por lo que usted dice. Quizás en efecto hay un cambio generacional y las generaciones de ahorita, lo vemos con nuestros alumnos, son generaciones más pasivas, más apáticas, más adictas al TikTok, más adictas a los contenidos basura. Y sin embargo, finalmente sigue habiendo colectivos de menor tamaño, colectivos estudiantiles, colectivos de académicos, colectivos de trabajadores que forman un pensamiento, pues, crítico, un pensamiento intelectual serio, que a una autoridad le incomoda, tanto a la autoridad universitaria como a la autoridad política. Si a eso le sumamos que una parte importante de los egresados de la propia UNAM, eh, digamos que se incorporan al mundo laboral, tanto en medios de comunicación como en la misma clase política, pues eso le da una doble importancia a la comunidad, pues que se mueve dentro de la universidad y esa importancia, bueno, pues nos hace pensar eh, que distintos grupos de interés pues quisieran tener el control de esas comunidades. Si tienes el control de la comunidad estudiantil, pues ya tienes un cierto poder. Si tienes el control de los profesores, tienes otro poder. Tienes el control de los trabajadores igual. Entonces, aquí la variante que se observa es que en efecto los jóvenes de ahorita son menos comprometidos que antes, son menos lectores que antes y quizás, aunque tengan todas las tecnologías a su alrededor, son más analfabetas en muchos sentidos. Entonces, estos grupos porriles que históricamente, no sé, en los años 60, en el 68, antes del 68, y luego en los años 70, en el 71, y luego hasta los años 90, eh, digamos que trataban de combatir al estudiantado ideológicamente de izquierda. Ahorita en la actualidad estos grupos porriles, pues digamos que ya en su portafolio de actividades tienen una lista de actividades, como decíamos, ilícitas. O sea, por ejemplo, esos grupos también se dedican a la venta de droga, narcomenudeo, a la venta de alcohol, al secuestro express. Esos grupos también son los que a veces controlan o tienen injerencia en todos esos corredores de antros que hay alrededor de las prepas, de los SHs o de las propias facultades. O sea, hay una lista, por ejemplo, miren, yo recuerdo un caso que se dio en Aragón no hace mucho y que más o menos perfila es este nuevo, pues sí, este nuevo perfil de los porros, de los grupos, ¿no? Que representan. Aquí en Aragón, una profesora de la carrera de economía que vivía ahí cerca de la FES, es un fin de semana, un sábado, va a hacer su súper allí cerca de FES, entra al súper, compra sus productos y demás, y cuando llega al estacionamiento y empieza ya a acomodar sus productos, dos muchachos con pistola en mano, se le ponen la pistola y le quitan su camioneta a la maestra. Ella se la denuncia, eso ocurrió un sábado.
El lunes ella llega a Aragón a dar clase, comenta el hecho y como al mediodía un trabajador le indica, le dice, maestra, su camioneta está en el estacionamiento de los alumnos. Entonces la maestra va, bueno, le da partida al jurídico de la escuela, la acompaña, va y en efecto, ahí está su camioneta estacionada en el estacionamiento de los alumnos. Entonces ella dice, pues la voy a abrir, tengo aquí copia de la llave, ya me la llevo. Le dije, no, pues hay que esperar. Le dan parte a la policía y del Estado de México. Vamos a esperar cuando lleguen los que, ahora sí que los que tienen la camioneta y en efecto terminan las clases y dos muchachos, dos amigos de la carrera de Derecho, estudiantes de Derecho, llegan, abren la camioneta y bueno, hay un operativo y los detienen. Entonces los llevan, digamos, al área del Ministerio Público, allí en Nesa, y justo cuando los llevan allí, llega un grupo de abogados a defenderlos. Y de manera alterna, la maestra recibe en su teléfono personal amenazas, de gente que se supone que forma parte de ese grupo, de estos alumnos, para que retire la demanda. Entonces, finalmente, es tanta la presión que la maestra retira la demanda, eh, estos muchachos salen libres y ella tiene que irse, o sea, tiene que renunciar a su clase en Aragón y tiene que irse de esa comunidad porque eh, hay amenazas de distinto tipo. Entonces, estos dos muchachos que forman parte de un grupo de choque, que también se dedica a la extorsión, al robo de autos, de a 20,000 cosas, tienen una protección judicial, o sea, el grupo que los protege, pues también les envía abogados, y también tiene informantes. Ahora sí que diríamos que el perfil del porro ahorita también es un perfil que se vincula con los grupos delictivos, hasta con los cárteles, pero bueno, esa ya es otra historia que ya comentaremos posteriormente. Maestra Ruth, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera como hacer un poco una reflexión, comentar. Yo creo que tendríamos que entender, derivado de todo lo que el doctor nos está diciendo, que, bueno, nos haría mucho más sentido entender las funciones y los objetivos de los grupos porriles si recordamos que somos parte de la Universidad Nacional, es decir, somos la universidad más grande del país. Ni siquiera el Poli es como nosotros tenemos casi 400,000 alumnos nada más, pero comunidad somos mucho más. Dependemos de un presupuesto federal. Entonces, el hecho de que dependamos de un presupuesto federal, bueno, nos hace, y ser la universidad más grande, eso es algo que nosotros tendríamos que entender que en la universidad, todo lo que pasa en la universidad se ve reflejado en el país. O sea, podemos entender a la universidad pues casi, casi como un México chiquito, ¿no? O sea, lo que pasa dentro de la universidad siempre se ve reflejado o muchas veces lo que pasa en el país repercute en la universidad, o sea, estamos como totalmente ligados derivado pues de eso, ¿no? De que dependemos de un presupuesto federal y la cantidad de comunidad que somos. Ahora, haciendo esta reflexión, me viene a la mente que quizás estemos viendo una nueva línea de trabajo o una nueva vertiente de porrismo, porque, por ejemplo, en esto que ocurrió el 8 de mayo, en redes sociales, la comunidad de alumnos, que ellos saben cosas, la comunidad de alumnos señala como líder de los porros de ahí de Naucalpan, o por lo menos, bueno, de estos de los que hubo involucrados en el 8 de mayo, señalan como líder a un externo, a un adulto, uno que le llaman Luna y que es un cobrador de Electra, de Electra y de Coppel, o sea, que trabaja para Grupo Salinas. Entonces, creo que ahí podríamos estar incluso, doctor, como línea de trabajo, sería buenísimo, ¿no? Que usted lo tomara en consideración. Pues la participación ya de privados, de la iniciativa privada, o sea, ¿cuáles son estos intereses?
porque bueno, a mí me brinca mucho, ¿no? Grupo Salinas, este señor es un personaje en realidad. O sea, ya ni siquiera es una persona este, importante dentro de de nuestro aspecto político y dentro de nuestro aspecto social como mexicanos. O sea, ya es todo un personaje, o sea, ya está pintado de una forma muy específica y él se maneja en redes y tiene ya todo un perfil, ¿no? Entonces, habría que ver cómo, no sé si a lo mejor el porrismo ya está entrando en una nueva fase, en donde ya están también involucrados intereses privados. Sí, yo creo que, bueno, lo que usted dice de los alumnos, efectivamente, los alumnos tienen a veces mucha información, ¿no? Que los profesores, la autoridad no tiene. Y bueno, ahorita la comparten en redes. Este, pero bueno, probablemente si citan a esta persona, pero más que privado, sí, o sea, en la UNAM siguen siendo grupos políticos los que patrocinan. A lo mejor este señor, bueno, pues trabaja, ahora sí que dobletea su jornada, ¿no? Trabaja en el grupo Salinas un rato y a lo mejor para un político, porque o sea, la universidad está saturada de esto que en la comunidad le llaman orejas, ¿no? Antes decían que eran de gobernación. En la época del PRI sí casi decían, hay maestros que trabajan para gobernación, hay trabajadores que trabajan para gobernación, hay alumnos que trabajan para gobernación, y era cierto. O sea, tenían su trabajo y aparte gobernación pues les daba dinero para que ellos informaran o hicieran acciones. eh, para el propio gobierno. Yo me acuerdo muy particularmente, a lo mejor ustedes también, cuando antes de que empezara el problema de Ayotzinapa, el Politécnico estalló una crisis porque iba a haber un cambio allí en sus modalidades de pago, de inscripción, y se da un gran movimiento estudiantil en el Politécnico que dura muy poquito tiempo. Este movimiento casualmente hace una manifestación del Politécnico a la Secretaría de Gobernación y el secretario era este señor Osorio Chong. Ustedes recordarán en la época de Peña Nieto. Y entonces llegan los alumnos allá a Bucareli, este, muchos dirigidos por sus propios líderes, algunos miembros de los grupos porriles, eh, llegan a Bucareli y entonces sorpresivamente quien sale a hablar con ellos en la calle es el secretario de Gobernación, el señor Chong, y sale y está en mangas de camisa y se sube allí a un automóvil y empieza a dialogar con ellos. Y entonces muchos de los líderes que se identificaban por sus jerseys del poli que traían allí, pues eran muchachos que trabajan para gobernación, de tal manera que al día siguiente todos vemos en las noticias y aparecen en los titulares, el secretario de gobernación dialoga con la juventud, ¿no? El secretario de gobernación entiende los problemas de la juventud y entonces va a dar marcha atrás a esa propuesta del Politécnico y pues termina renunciando esta señora que era la directora del Politécnico, Yolosóchil creo que se llamaba o se llama, y entonces Osorio Chong termina como héroe de la patria, de los jóvenes, ¿no? Cuando casi todos los que movían a esa masa estudiantil o eran muchachos, líderes de grupos de porros, o eran agentes de gobernación. Entonces, eso es en el caso del Politécnico. Aquí en la UNAM, pues ocurren, y quizá me llega a la mente la otra anécdota que, bueno, le duele mucho a mis amigos y a los colegas cuando la repito y la digo y la preciso, pero pues es un hecho real. Yo recuerdo con precisión que en 1987, 86, 87, estalla este movimiento estudiantil en la UNAM en contra del Plan Carpizo del rector Jorge Carpizo. En esa época, la casi presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era activista del CEU, de la Facultad de Ciencias, y su pareja sentimental era el líder del CEU, Carlos Simas, de esa generación. Entonces,
los tres líderes eran Carlos Simas, Antonio Santos y Manuel Ordorica. Estos tres líderes, bueno, que lograron un movimiento brutalmente importante en esa época, eh, en sus distintas movilizaciones, en muchas de ellas aparecían, o quien aparecía con ellos, era el gran líder del Estunam, el señor Evaristo Pérez Arreola. Eh, Ujú. Recuerdo con toda precisión, porque pues a mí también como académico, pero también como periodista, en esa época yo cubrí y seguí, le daba seguimiento a eso. Recuerdo que incluso el señor Arreola traía uno de sus ayudantes que siempre traía una maldita con fajos de dinero en efectivo, y a veces los líderes le pedían algo a señora Arreola y ya le decía a su ayudante y el ayudante abría la maleta y les daba dinero. Bueno, eso no tiene nada de legal ni de más, porque pues, nosotros como maestros a mí me ha tocado darles dinero a alumnos en movimientos determinados para ayudarles. No, lo que me llama la atención es que el señor Arreola, muy de izquierda, muy cardenista, todos estábamos allí, resulta que el día que toma posesión como presidente Carlos Salinas de Gortari, al día siguiente de que toma posesión, se hace el anuncio. eh, la presidencia de la República anuncia que el señor Evaristo Pérez Arriola se incorpora como asesor personal del presidente Carlos Salinas de Gortari y deja vacante su cargo de líder del Estunam. Yo recuerdo que al día siguiente que fui a la Facultad de Economía, a alguna asamblea, aquello parecía un funeral, o sea, es decir, el gobierno estaba metido hasta el cuello, o sea, estaba en el corazón mismo de un movimiento. Entonces, si esas anécdotas las trasladamos al porrismo y a los movimientos, pues veremos que es algo parecido. Probablemente si hay intereses de la iniciativa privada o de gente como la que ahorita se cita, este, pero la mayor parte es eh, una labor de esas personas política para un grupo político vinculado al gobierno, a un partido, a un grupo de interés, porque pues, la iniciativa privada realmente ya tiene sus universidades. Antes no tenía el Tecnológico de Monterrey, antes no tenía la Ibero, y aún así, acuérdense que el señor presidente Obrador le echa más porras a la Ibero que a la UNAM, ¿no? Muchos nos hemos indignado por eso y hemos escrito recordándole que pues, no, eso no es cierto, ¿no? Pero creo que más o menos así es. Esas anécdotas podemos seguir citando muchas más, pues nos caen como balde de agua fría, porque a veces rompen con nuestra visión de izquierda a derecha, ¿no? Con nuestra visión eh, gobierno, antigobierno y demás, pero pues así es, decía este gran sociólogo Max Weber, que bueno, la política es hacer un pacto con el demonio, ¿no? Con todas las reglas totalmente prohibidas que existen, y yo creo que la política universitaria también es así. Maestro Rogelio. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, doctor Hugo. Muchas gracias por esta visión muy interesante. Usted acaba de describir perfectamente el bachillerato, ¿eh? ¿Cómo es? No sé si, si alguien no concuerde con usted, hablando de cómo está el entorno, la cuestión de los antros, la inseguridad, este, cómo ha invadido la delincuencia en todas sus formas, político, social, económico, todo el entorno que tenemos. Pero la realidad es que la Dirección General de CCH y el mismo plantel, en particular Naucalpan, pues los encargados de la seguridad tienen un problema muy fuerte y de dimensiones que transcienden el ámbito local. La responsabilidad pues debe de venir desde rectoría. Ya afortunadamente ya se manifestó el señor rector y que al parecer sí le va a entrar al problema, y en el plantel ha habido muchas propuestas y algunas muy interesantes, pero hay que entrarle al problema de fondo, ¿sí?
Y parte de eso tiene que ver mucho con la estructura de gobierno que tenemos en la universidad en lo particular, desde mi punto de vista. La forma en que se escogen el mismo rector, los directores. eh, a final de cuentas, la Junta de Gobierno designa, uno se puede manifestar, pero los que vivimos la realidad en los planteles, tanto de bachillerato como a nivel licenciatura, pues somos los académicos, y más aún los académicos de asignatura. Es importante que se renueve, que se transforme la universidad y empezando por la normativa, ya lo hablábamos, que la figura de Porro no aparece como tal. Ahora vemos, por ejemplo, que eh, apenas que fue el doctor Barajas, tuvo un impresionante, eh, no sé, cinturón, creo que se quedó corto de seguridad, cinturón de seguridad, hubo un enorme dispositivo, parecía que llegó un jefe de Estado, o sea, patrullas y de todo, todo acordonado, etcétera. Así debería de ser la seguridad, no solamente en las instituciones educativas, debería ser en todos los ámbitos sociales. Pero esa crisis que tenemos de inseguridad ha trascendido más allá. Entonces, pues sí, sí, es importante que participemos, que existan todos los protocolos, que se le dé difusión, pero también es importante escuchar a toda la comunidad universitaria y darle seguimiento, que exista un verdadero compromiso a fondo. Que las medidas no nomás sean hoy, que pasó esto y ya no, que sigan. Yo me pregunto, cuando estuvimos en la huelga del 99, que entró la PFP, ¿qué pasaría si ahora que están los porros entrara la Guardia Nacional? Sí, sería todo un escándalo. Pero también me pregunto que si con eso se acabarían los grupos, cuando menos al interior o a los alrededores de los planteles, y sería una posible solución, bueno, pues sería una cuestión de estudiarla a fondo, no lo sé. Eh, Usted mismo comentó hace rato que nadie detuvo la marcha de los porros, supieron desde dónde salían, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están los protocolos? ¿Dónde está la prevención? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo todos los días para llegar a Naucalpan paso por el Bachilleres 5. Al cuarto para las 6 de la mañana, que todavía está cerrado Bachilleres, hay dos patrullas cuando menos. Cuando menos ya hay dos patrullas. No me ha tocado ver desmanes ahí. La verdad, últimamente tiene años que no veo, pero cuando menos veo esa seguridad y llego a Naucalpan y a veces no hay seguridad. Yo quisiera esa seguridad de ahora que fue el director general al plantel, que la tuviéramos siempre, repito, y que se hicieran medidas de prevención. Nos han mencionado que tienen, por ejemplo, el teléfono de los comandantes, pero yo no sé dentro de sus protocolos cómo va a actuar la policía municipal o incluso la estatal, y me atrevo a decir si es que la Guardia Nacional llega a tener injerencia cuando menos en las afueras o a los alrededores. Entonces es un problema de fondo que espero que de verdad el rector ahora sí le atore, y el gobierno federal, que ahora pues, es una incertidumbre, no sabemos todavía a ciencia cierta cómo va a quedar este país después del 2 de junio, pero creo que se debe de empezar a trabajar en eso. Y también una cosa más, se requiere gente especializada en los temas, gente como usted que conoce, que puede dar orientaciones, que puede dar algunas propuestas que pueden servir, porque cada comunidad es diferente, no es lo mismo la FES Aragón, que CCH Naucalpan, que FES Cuautitlán, no lo sé. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ir considerando, pero de verdad tiene que haber unas mesas de diálogo plurales, donde se incluya toda la comunidad y que se escuche. Usted mencionó hace rato que hace falta algo, y creo que se está perdiendo en el colegio: ser críticos, no criticones, el saber argumentar, el saber debatir, el dar propuestas, el ser propositivo. Pero pues cuando menos acá, también hemos esperado parte y teníamos unas mesas de negociación previendo esto antes de que sucedieran los hechos del 8 de mayo. Nosotros ya habíamos tenido una visión de lo que podía pasar, pero no pensé que llegáramos hasta esto, la verdad. Se quedó corta la visión que teníamos. ¿Sí? Lo primordial debe de ser el estudiante, debe ser el centro de la universidad, y es a lo que hay que regresar. Entonces, pues más que nada, pues esos son mis comentarios, y si no sé qué le parece, si puede argumentarme algo más, y muchas gracias por todas las aportaciones que nos dio. Muchas gracias, doctor. Y no, muchas gracias a usted, maestro. Yo aquí, pues haría un par de acotaciones. La primera, que yo creo que esos son tal vez una parte de la raíz histórica del problema.
Una, pues que el modelo que creó don Pablo González Casanova de los SHs fue muy valioso, pero desafortunadamente no consideró una gran cantidad de variables como esta, ¿no? Los grupos de choque, los porros que el propio González Casanova padeció, dicho sea de paso, porque recordemos que González Casanova tuvo que renunciar como rector de la UNAM como consecuencia justamente de las movilizaciones del sindicato en su época, pero también de los grupos de porros que tomaron la rectoría. Entonces creo que fue un modelo innovador, muy completo, pero eh, que quedó con muchos hoyos negros y que ningún rector posterior le preocupó. Seamos honestos, ningún rector posterior a González Casanova le preocupó, eh, digamos que modernizar o acomodar mejor el modelo. Al contrario, creo que todos los rectores posteriores a González Casanova quisieron combatir a los SHs, o sea, los SHs se convirtieron en enemigos de buena parte de los rectores. Entonces, quizás eso también explique mucho la situación de que no dudo o los rectores o gente afines a ellos hayan fortalecido a los grupos de choque para que estuvieran sistemáticamente golpeando a las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos de González Casanova en su momento, en paz descanse. Y el segundo, usted habla de la situación de los profesores. Allí pues también no le gusta a mis amigos que lo comente, que lo digamos, pero pues lamentablemente es así. El que tuvo la oportunidad de hacer un cambio en este sentido para los profesores, no solo de CCH, de toda la universidad, fue el doctor Juan Ramón de la Fuente, como rector de la UNAM de este siglo XXI. El rector que metió al ejército a la UNAM, que metió a la cárcel a los líderes estudiantiles, y el rector que impuso el modelo neoliberal que hoy tenemos. O sea, usted en su condición, yo en mi condición de profesor de tiempo completo, que gané mi plaza por un concurso abierto, yo padezco al modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal que está en la UNAM para los de tiempo completo, usted tiene que producir 50,000 libros, tiene que viajar al extranjero, tiene que asesorar 50,000 tesis, o sea, es un modelo productivista y ese modelo lo instrumentó Juan Ramón de la Fuente. Por eso hoy, a 24 años de distancia, no me explico por qué el señor aparece como mano derecha de la ya presidenta Claudia, o sea, el que metió a la cárcel a los líderes, el que metió a los militares a la UNAM y el que implantó el modelo que tanto combate el presidente Obrador, ¿por qué carajos está aquí, no? Entonces, este señor de la Fuente tuvo la oportunidad como rector, que tuvo 2 periodos, él sí tuvo el poder y la fuerza para haber logrado cambiar el estatuto del personal académico, cambiar la figura de los académicos de los SH, mejorar su salario, mejorar, o sea, modificar todo, pero le preocupó más este modelo productivista neoliberal que hoy padecemos. Ahora, eso tiene también sus pros y sus contras. Su contra, pues es esto que señalamos. El pro, pues es que ese modelo neoliberal que él instrumentó, le permite a la UNAM cada año ser evaluada por organismos internacionales y pues dicho sea de paso, pues ser la mejor universidad de México y de América Latina, ¿no? O sea, es decir, el neoliberalismo evalúa a la UNAM y la UNAM está por los cielos, no la alcanza ninguna universidad pública ni ninguna privada. Y en toda América Latina, pues es la mejor universidad y a nivel mundial igual. También la UNAM, pues ese estatus que le da esos rankings le permite estos famosos programas de movilidad internacional que los alumnos y los profesores buscan, ¿no? Por todos lados que ninguna institución tiene, que usted como alumno puede irse a Inglaterra, Estados Unidos, a Canadá y estar una estancia allá como alumno o como profesor y hacer intercambios.
ninguna institución tiene eso, ni mucho menos el prestigio. Pues tiene sus pros y sus contras, pero bueno, pues así es de complejo esta universidad y bueno, sus problemas y su agenda, ¿no? Gracias, doctor. Leo rápidamente un comentario que añade a lo que había comentado el maestro Rogelio. Dice Eli, pero las patrullas de bachilleres están por protección a la zona residencial, más que por los estudiantes, pero finalmente ahí están, ¿no? No sé si tengan alguna otra, alguien más quiera preguntar, comentar, ya sea aquí en el chat. Parece que, parece que no. Entonces, Sí, si gusta, doctor Hugo, cuestión de sí. unos 5 minutos para cerrar Sí, su... pues yo aquí cerraría comentando que, mire, en el caso de bachilleres es muy parecido el fenómeno a las vocacionales. En las vocacionales, ustedes a lo mejor alguna vez han ido y verán que para entrar a una vocacional hay policías en la entrada. Yo no me imagino policías en el CCH para que los alumnos entren, ni me imagino policías en las FES, ni me imagino policías en las facultades. Entonces, eso habla de que son comunidades muy fácil de controlar. Entonces, al ser comunidades muy fáciles de controlar, vocacionales y bachilleres, sus grupos de choque o sus porros son facilísimos de controlar. Los controlan o los directores o algún político local, ¿no? Yo creo que allí eh, es algún político mexiquense, porque eso pasa con la FEN, esta famosa Federación de Estudiantes de Naucalpan. Esa ha sido controlada por años por políticos mexiquenses locales. Entonces, seguramente el de bachilleres es algo parecido y que seguramente la autoridad tiene los nombres y tiene muy bien ubicados quiénes son, quién los controla. Obviamente, cuando tú controlas a un grupo violento, pues vas a imponer el miedo, el terror, el desorden, el caos, un poco la anarquía. Y yo creo que ese es un poquito el objetivo, y tal vez fue el objetivo de lo ocurrido el 8 de mayo, obviamente con una intencionalidad política de quien controla esos grupos, pero a diferencia de otras instituciones de la propia UNAM, que es más complejo saber de dónde vienen los patrocinios, me parece que allí está muy bien ubicado. Ya si la autoridad allí mexiquense, la propia autoridad universitaria fingen demencia, pues ya quiere decir que hay alguna complicidad, hay algún acuerdo, ellos mismos se apoyan recíprocamente y bueno, este fenómeno me parece que va a seguir siendo útil para políticos y rectores en los siguientes años y hay que prepararse. Obviamente hay comunidades como la de ustedes que son vulnerables, hay otras menos vulnerables, pero ya casi todas las comunidades, aquí en Aragón, por ejemplo, hay un cinturón de antros que yo he ido a visitar disfrazado allí y pues ahí veo a mis alumnos, antros donde venden droga, alcohol, los fines de semana, hasta las alumnas que antes no se veía están ahogadas en alcohol, les venden drogas, hay eh, pues extorsión para muchos jóvenes, pero les gusta estar en hasta donde sea aquí de Aragón, vienen de casi todas las escuelas de la UNAM a estos antros porque el alcohol es más barato y porque no hay restricciones para que ellos entren. O sea, como que les gustan unos 100 antros, ¿no? Un corredor. Y lo más curioso es que cuando los clausuran, al día siguiente tienen amparos. ¿Y quiénes son los dueños? Políticos mexiquenses de estas comunidades. Entonces yo creo que este tema del porrismo va a seguir vigente. Habrá que tomar nuestras precauciones como académicos, como trabajadores de la UNAM, y pues ojalá las exigencias de nuestras comunidades
a los directivos para medidas de seguridad, al menos prosperen algunas, y hay que seguir coexistiendo, digamos, con esta figura histórica, ¿no? De nuestra universidad. Pues muchas gracias, doctor Hugo Gudiño, por toda esta charla. Creo que es toda esta historia del porrismo que nos presentó esta mañana, nos da a nosotros como maestros, maestras, alumnos o alumnas que están escuchándolo, oyéndolo, nos da una idea más concreta y creo que también puede ser en este sentido un elemento a considerar para ahora nosotros como comunidad, ¿no? Tratar de participar en esta situación que estamos atravesando en el plantel. Profesor, Maestro Rogelio. y un comentario adicional. Y se me había pasado algo muy importante que comentaron varios de ustedes, la historia. Es importante conocer la historia y los antecedentes y que nos sirva de experiencia para lo que venga, ¿eh? Eso es algo que he notado, que muchos de nosotros simplemente tomamos decisiones con base al hecho que pasa, no con base a los antecedentes. Entonces esa parte creo que tenemos que retomarla para que con base a esa experiencia se tomen mejores decisiones para lo que viene. Nada más era eso, muchas gracias. Gracias, maestro Rogelio. Bueno, si ya no hay otro comentario, pues con esto estaremos terminando nuestra charla de hoy, nuestra actividad académica. Agradecemos primeramente al doctor Gudiño reitero, por haber compartido esta charla con nosotros, pero también a cada una y cada uno de ustedes que estuvieron acompañándonos, que se interesaron en conocer precisamente sobre el tema, ¿sí? A partir de lo que estamos viviendo, lo reitero. Y bueno, también esperamos que no sea la última vez que tengamos